Bueno, buenas tardes, compañeros. Bienvenidos a este cuarto encuentro de formación política que estamos realizando en verano. Bueno, que se llama Pensar en Argentina, Patria Grande. Hoy contamos en nuestro panel al secretario académico de la Comisión Permanente de... Bueno, contamos a Pacho, que es director departamental en la Universidad de Lanús. Así que un fuerte aplauso para él. Además, Francisco se ha dedicado a la causa de Malvinas, y así que bueno, y también, bueno, empiezan las cosas. Bueno, y bueno, después tenemos a Mariano Cabral, responsable nacional de la Secretaría de Formación Política de la Organización Política Militante. Así que un fuerte aplauso para él. Nos viene acompañando desde el primer encuentro de este ciclo de formación política que estamos realizando, así que muchísimas gracias, Mariana. Y bueno, me tocó presentar este cuarto encuentro que va a tratar de América Latina del siglo XIX y parte del siglo XX. Así que bueno, antes de ceder el micrófono a los compañeros, queríamos resaltar desde Megafon que estamos muy contentos de tener instancias de formación política, que creemos que es muy importante para seguir formándonos, para poder dar las disputas necesarias, para poder defender este proyecto en manos de la presidenta. Así que bueno, además queríamos dedicar este encuentro a nuestro queridísimo compañero Néstor Kirchner, que hoy, el 25 de febrero, nacía en Río Gallegos en 1950, así que este encuentro va dedicado a él. Así que bueno, nada, compañeros, bienvenidos y muchas gracias por Bueno, así que sí, un cumpleaños de Néstor Kirchner, 65 años había cumplido hoy, y está bueno que nos encuentre militando, es la forma de festejar su cumpleaños. Una cosa breve, el domingo tenemos una fecha muy importante y cada compañero tiene que invitar a la tía, el vecino, la amiga, el kiosquero. Hay que hacer reventar esa plaza, eso es fundamental, y tenemos que en serio, cualquier persona que pensemos que tal vez puede ser, saquémonos la duda, llevémoslo, pongámonos mucho las pilas en la convocatoria del domingo. Es un acontecimiento crucial, en un año que empezó muy duro, y que seguramente seguirá profundizando la crudeza de la lucha con el paso del tiempo. Nosotros tenemos que dar ahí la batalla numérica el domingo. El domingo es la batalla numérica y hay que cumplir con esa batalla, cumplir con la presidenta. Así que primero que nada eso. Y antes de cederle la palabra a Pancho, quería decir una cosa del trabajo reciente de Pancho en la UNLA. Han publicado un libro, Introducción al Pensamiento Nacional, que ¿dónde se consigue, Pancho? ¿Cómo se consigue? Por ahora en la librería de la UNLA, no sé si después se lo distribuirán, si no lo en alguna librería. Si no, igual lo voy a conseguir para tener en biblioteca, algo así. Sí, hay en las diferentes básicas, hay bibliotecas. Eso te puedo mandar un bloquecito. Sí, los compañeros leen. Dale, buenísimo. Bueno, Introducción al Pensamiento Nacional, la verdad que un texto muy interesante que repasa la conformación o los avatares, bueno, algunas cosas que se van a hablar hoy, de la conformación
del ser nacional latinoamericano, podríamos decir así, más o menos lo que está ahí como tema central. Así que un texto muy interesante de estos que estamos necesitando, ¿no? Síntesis y presentación, una introducción de un tema que nos ocupa bastante. Y bueno, yo fundamentalmente quería, como cierre de la última charla que estuvimos, mencionar que en el momento de las luchas por la independencia se genera el enfrentamiento entre dos bloques internos de América Latina toda, porque esto pasa en todo el continente, ¿no? Es un proceso que se da en todo el continente. Habíamos hablado el miércoles pasado, en la última charla, de buscar en la etapa colonial el elemento pueblo, ¿no? Y dentro de ese pueblo que podemos identificar, es decir, de una nación que empieza a emerger, ¿no? Se presenta una contradicción muy fuerte, es decir, el imperialismo cabalga adentro, cabalga encima de contradicciones que se presentan en ese pueblo emergente, en esa nación emergente a principios del siglo XIX, y se generan ahí los dos bloques que nosotros consideramos van a luego expresarse en las diferentes alternativas de las luchas populares y de liberación nacional a lo largo de todo el siglo XIX y de todo el siglo XX. Con sus cambios, con sus transformaciones cualitativas muy importantes, por ejemplo, pensar en Brasil, México o en Argentina, la incorporación a principios del siglo XX de elementos de la clase obrera, industrial, es un elemento nuevo que va a transformar al campo popular. Pero básicamente estos dos grupos o sectores que se van a enfrentar van a ser lo que definimos como el campo nacional y el campo, podemos definirlo por contradicción, antinacional, o podemos definirlo como el campo cipayo. Y al definirlo como campo cipayo, lo colocamos en la alianza con el sector que va a inclinar definitivamente la balanza. Es decir, ese sector va a aliarse con el poder imperial extranjero y entonces eso va a determinar su hegemonía por largos años. Entonces, pensar en ese momento, en el surgimiento de esa... Para esto estamos militando, ¿no? De esa contradicción en un campo nacional y uno antinacional, y qué sectores... ¿Viste? Como la gallina, tengo un micrófono. ¿Qué sectores... porque bueno, yo le cuento un cuento donde una gallina canta con un micrófono, tiene una historia. ¿Y qué sectores se van a enfrentar? Bueno, yo por razones logísticas lo voy a dejar con Pancho, que creo que averigua, y bueno, estaba al punto era de decir eso, ¿no? Que empieza ahí la película. Listo, Pancho. Bueno, muchísimas gracias. Mamá. Papá. Bueno, ante todo, dos cosas quiero decir. Primero, agradecerles la invitación, pero no como un hecho, digamos, demagógico. Yo me siento en casa. Ya vine aquí a este lugar hace algunos años, creo que cercano a la inauguración de este local, pero además hace muchos años sigo con admiración la organización Peronismo Militante. Es un tipo que tiene unos 30 años de militancia, más o menos 30 y pico, no voy a echar la edad, y siempre, de alguna manera, uno pensó, soñó que nuestro movimiento se concretara
organizaciones, sobre todo juveniles, que de alguna manera tomaran la posta y que se constituyan a la vez en garantes históricos de las grandes transformaciones que el peronismo propone a la Argentina y América. Y hace varios años, cuando se constituyó esta organización, conozco muchos de los dirigentes, tengo aprecio personal y humano y admiración. Vi cómo esta organización fue creciendo, fue persuadiendo, fue conduciendo, no conteniendo. Yo vengo de una etapa de los 90 donde se había abandonado la palabra conducción política y se hablaba de contención, por ejemplo, ¿no? Entonces yo me preguntaba qué significa contener. Yo me formé en un movimiento donde existen las conducciones naturales. Tuvimos conductores, tenemos conductores, y en ese afán por desperonizar la sociedad argentina se hablaba de contención. Contiene las ollas para hacer fideos, para hacer guisos, pero conducen los conductores, los que nacen y se hacen. Y esta organización, que fue creciendo, que fue multiplicándose, no solamente cuantitativamente, yo no sé cuántos son en el país, sino además cualitativamente, porque tienen además un proceso de formación política permanente, pero a la vez imbricado con una acción política, que es de alguna manera las características fundamentales que tiene que tener una organización, por lo menos como uno entiende. Me siento parte, me siento absolutamente contenido y me siento honrado además cada vez que me invitan los compañeros de alguna, y en especial, bueno, los compañeros que están en este local y obviamente Cabral y todos los muchachos y muchachas que conozco hace tantos años, a quienes admiro, realmente me siento privilegiado que ustedes me inviten aquí, y entonces quería aclarar eso porque me parece importante siempre ser honesto y ser sincero. A mí, ustedes se imaginan, muchas veces me invitan a mis en escena, digo yo, necesitan a alguien que hable de historia del peronismo y me llaman a un lado, y uno va y lo tiene que hacer y lo debe hacer, pero hay lugares especiales. Para mí, digamos, las invitaciones del peronismo militante son diferentes a otras, y vuelvo insistiendo, no lo hago para congraciarme, sino a modo de reconocimiento y admiración por lo que han hecho y sobre todo por lo que van a hacer. Es decir, nosotros tenemos esta idea de siempre estar pensando en el futuro, no que en el presente. Así que felicitarlos a todos y agradecerles el privilegio que me otorgan. Me pidió el culpa y amigo y admirado maestro, porque él con su humildad, yo le hablaba el otro día, vos tenés que empezar más fuerte, escribir, es un tipo increíble, lo conozco hace muchos años, tiene una reflexión muy profunda, no sobre la Argentina, sobre América, sobre el mundo, sobre el peronismo, ¿ves? Y a veces en la vorágine del azar nos olvidamos muchas veces de dejar de transmitir, ¿no? Esas cosas que fuimos aprendiendo, esa sabiduría que te da la vida, que es la esencial, la más importante. Está la sabiduría libresca, que es importante para los que vivimos de esto, pero más importante es la sabiduría y la experiencia de vida, que es la madre de toda la ciencia, porque la experiencia de cada uno de nosotros determina nuestro pensar sobre la realidad. Y en ese sentido, estar al lado del compañero, que es un ser extraordinario, aparte como persona, me pone también muy contento y me desafía, me encanta venir, y no me importa lo que haya que hacer para venir, porque hay que venir. Cuando te convoca el PM hay que ir. Es decir, y hay que ir con la alegría de concurrir a un lugar donde se siente que las cosas se hacen, crecen, pero además se reflexiona, además se critica, en el sentido crítico, no en el sentido de critiquismo, sino cuando hay algún tema que hay que discutir, se discute, se sacan conclusiones, se escuchan las voces, surge una voz a partir de ese intercambio. Entonces, me parece que el proceso de formación de cuadros que tienen ustedes, para mí, en esta etapa de la historia argentina, yo lo denominaría como modelar, es decir, como modelo. No lo voy a decir en ninguna otra organización, eso se los aclaro, porque no las considero todavía en el estadio en que ustedes están, ¿no? A veces la dinámica de la vida hace que uno por ahí no valore lo que tiene, y eso es natural,
yo les pido que valoren esta organización porque es especial, desde su surgimiento, desde el nacimiento, desde su concepción y desde su realización como organización. Entonces, en primer lugar, para definirles de dónde estoy, obviamente soy peronista, es decir, y aparte siento que vengo al peronismo, al corazón del peronismo. Para mí es muy importante, yo le decía a Cabral, yo no voy a todos lados, ¿verdad? Es decir, yo siento que acá sí vale la pena venir, o por lo menos venir a intercambiar, que es lo más importante. Pensar América, qué difícil, ¿no? O qué fácil. Yo digo siempre, primero antes de pensar América hay que sentirse americano, digamos, ¿no? Hay un sentir que precede al pensar, que me parece que es un elemento importante, porque hay una dimensión afectiva que siempre, de alguna manera, nos dispara, ¿no? Nos sentimos argentinos, nos sentimos americanos. Y obviamente los primeros interrogantes que se plantean cuando uno empieza a pensar en América, o ¿qué es esto de América?, nos remite un poco a la historia, ¿no? Porque todos tenemos una historia. Cuando pensamos en nosotros mismos y nos miramos hasta el espejo, yo puedo decir, bueno, estoy gordo, no se nota, pero está así, ya veo menos, tengo pata de gallo, no tengo la agilidad que tenía antes, pero cuando pienso en mí mismo también pienso en mi historia, de dónde vengo, de dónde vienen mis padres, mis abuelos, es decir, uno hace una visión retrospectiva, que es una forma de historización de lo individual. Los pueblos hacen exactamente lo mismo, es decir, siempre desde el presente nos preguntamos sobre el pasado. Hacer historia es preguntarse sobre el pasado, pero preguntarse no solamente como curiosidad, ¿no?, sino en historia, sobre todo cuando uno piensa en la historia argentina o latinoamericana, es preguntarse sobre las continuidades y las rupturas. Es decir, nosotros como seres humanos atravesamos nuestro propio devenir, cada uno de nosotros con continuidades. Hay cosas que seguimos siendo muy parecidos desde chicos, elementos que tienen que ver con nuestro carácter, que tienen que ver con nuestra forma de mirar el mundo, que representan continuidades. Pero hay hechos en la vida que implican rupturas, ¿no? Rupturas, obviamente la ruptura no en el sentido negativo ni positivo, rupturas. Puede ser una pérdida, puede ser una enfermedad, puede ser un nacimiento de un hijo, es una ruptura. ¿Por qué? Porque ahí es donde tomás conciencia de que ya alguien depende de vos y ya no dejás de pensar en vos mismo y tenés que pensar necesariamente en otro que depende de vos. Eso es una ruptura, digamos, positiva, pero es una ruptura en la vida de uno, ¿no? Y con la historia pasa exactamente lo mismo. Y entonces, en primer lugar, cuando uno piensa en América, tiene que pensar en las rupturas y en las continuidades. ¿Por qué? Porque los que creemos en la existencia de una América Latina, o de una patria grande, o de Hispanoamérica, o simplemente nuestra América, porque en general hubo una tendencia a ponernos algo, ¿no?, Hispanoamérica, Latinoamérica, siempre hay algo que precede, y en realidad yo creo que hay que hacer algo que sí hicieron inteligentemente los norteamericanos, con lo que me separa, digamos, civilizacionalmente casi todo, es que es apropiarse de América y del nombre. Entonces nosotros en general tendemos a definir a América como nuestra América. Es decir, sin terminar con esa referencia a otro, que está bien, tenemos un contenido latino, podemos tener también un contenido afroamericano, porque hubo una influencia afro también en América Latina, etc. Pero empezar a pensar como nuestra América. América es nuestra América. Empezar a pensar América desde nosotros mismos. Es un paso fundamental. Ya lo estamos pensando, latino, entonces venimos del mundo latino o hispano, o íbero, si no estamos pensando, ya empezamos ya desde el nombre. Porque puede ser una cosa importante para la vida política o para la vida individual. El que nomina, el que pone, domina. El que nomina, domina. El que pone el nombre, domina. Fíjense cómo cambian, ¿no?, los nombres. Ahora aparecen target y management y manager. Es decir, cómo se van reemplazando, ¿no?, como un efecto que parecería tonto, lingüístico, pero quien nomina, domina. Las civilizaciones, ¿qué es una civilización?, ¿no?
Básicamente es una continuidad histórica. Los filósofos le ponen un nombre latino, ¿no? Pero continuum. Eso es una civilización. Un grupo humano, digamos, más allá de medirlo en términos de siglos o de años o de décadas, cuyos caracteres esenciales representan una continuidad, un continuum histórico. América Latina, tal cual como la pensamos hoy, es una continuidad. Esta es la primera cuestión que nos tenemos que plantear. Es una continuidad. Vamos a ver esto, ¿no? El primer interrogante. ¿Somos un continuum? ¿Somos un producto de ruptura? Esta idea entre la América preexistente a la expansión europea y la América que después y la Europa que se expande sobre América, ¿implica una ruptura o un continuum? ¿O una continuidad? Este es el primer interrogante para plantearse si existe básicamente una civilización latinoamericana. Bueno, en general hay una tendencia clásica que plantea que es una ruptura, que es más bien el modelo americano, y esto tiene un sentido. Cuando los ingleses llegan a América, llevan familias, hombres y mujeres. Llegan al norte, hombres y mujeres. No existe una mezcla sanguínea, digamos, con las culturas nativas del norte de Norteamérica, sino más bien una ruptura. La historia norteamericana empieza cuando llegan los barcos, empieza en 1600 y pico. Ahí es donde empezó. Ellos plantean una ruptura por una sencilla razón, que de alguna manera los que fundan lo que hoy conocemos como los Estados Unidos profesan o se sienten parte de un fenómeno político europeo muy fuerte que fue la modernidad y la razón como constructora de la historia. Por lo tanto, llegan, no se mezclan con las culturas nativas, rompen absolutamente, conquistan el oeste y solamente dejan reservas, que se llaman así, reservas, para mostrar la diferencia entre lo que fue y lo que es. ¿Me entienden? No hay mezcla sanguínea, bajo ningún tipo, no solamente que no la hay, sino hay un tabú, por un lado, y segundo, la construcción de un otro, el salvaje, que ni siquiera tiene entidad humana, es un producto diabólico, con lo cual no hay posibilidad de mezclar, ni desde el punto de vista religioso, ni desde el punto de vista antropológico, ni desde el punto de vista humano. ¿Me entienden? Lo que sostenemos que existe una Latinoamérica existe como continuidad. ¿Por qué? Porque un fenómeno que nos diferencia sustancialmente con la conquista de España y sajona del norte, si queremos llamarlo así, es que acá, por la violencia, si quieren poner un porcentaje del 85%, por la fuerza y la violencia, o por el consenso, como fue en la primera etapa del mundo guaranítico, lo primero que sucede aquí es que, como enseña Armando Porati, es el único sector del mundo donde el europeo mezcló su sangre con el nativo, creando, digamos, un nodo histórico que es parte, que es el nodo, que dice el nuevo histórico, una nueva etnia, que de alguna manera es el nudo que nos permite definir a la civilización americana con un continuum. Es decir, el mestizaje forzado, digamos, con todas las críticas a las barbaridades que han hecho, porque gran parte del mestizaje se produjo por hecho de fuerza, violación, pero sí aparece un primer elemento que es dato a la realidad. Esas etnias americanas y las etnias europeas se unen y surge un nodo histórico, algo nuevo en la historia, y ese nodo es de alguna manera el nexo que nos permite a nosotros pensar en la civilización americana como una continuidad. Esta continuidad es traumática, presupone inclusive un genocidio, digamos, no estamos hablando de un proceso no traumático, sumamente traumático, pero sumamente diferente al proceso que tiene que ver con el surgimiento de lo que hoy conocemos como los Estados Unidos. Entonces, la primera pregunta que se hace cuando uno piensa en Latinoamérica, bueno, para definir que existe Latinoamérica tenemos que definir si somos una civilización. Y si somos una civilización tenemos que pensar si hay una continuidad o no.
Para el pensamiento latinoamericano, entre otros fenómenos, implican un continuum. Por lo tanto, el primer elemento estaría explicado básicamente, no solamente por el mestizaje, sino por otros elementos que, digamos, excederían la posibilidad y la breve charla, porque me parece que lo bueno es que existe un intercambio, pero sí pensar que hay elementos que establecieron un proceso de puente entre las dos, entre las civilizaciones, entre la diversa América y la diversa España que llega al mundo americano. Esto sin dejar de denunciar sistemáticamente que se trató de un proceso de conquista con características de genocidio, porque si no, no estaríamos describiendo la realidad. Pero lo cierto también que ese nuevo histórico existió y que ese nuevo histórico criollo, etcétera, tuvo y tiene aún incidencia en el pensamiento político latinoamericano. Entonces, hay un continuum, y si hay un continuum, entonces nos podemos preguntar si hay una civilización. Bueno, ese sería el segundo interrogante que yo les dejo planteado, y el tercero, es decir, podemos sostener que existe un continuum, podemos sostener que existe una civilización, y lo único que nos falta pensar si América Latina es una unidad. Son las tres preguntas, una unidad. Después vamos a seguir sobre esto, pero acuérdense estos tres elementos: continuidad, civilización, unidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué era el mundo americano? Rápidamente. Civilizaciones americanas. Aztecas, mayas, incas, guaraníes, guaypurúes, chipchas, tobas, pampas, tehuelches. Eran culturas dispersas. ¿Esas culturas dispersas vivían en armonía? No necesariamente. Vivían en conflicto como todas las civilizaciones, ¿no? Hay conflictos entre diaguitas y obviamente incas que avanzan entre el sur. Hay conflictos entre los aztecas, los empoalas, los tlaxcaltecas, permanentes conflictos. De hecho, el ejército que digamos, ocupa y que destrona, digamos, a Montezuma es un ejército constituido por empoalas y tlaxcaltecas. Españoles eran 100 y el ejército se estima en más o menos unos 500.000. Para que empezamos a entender también que América no era del todo una unidad antes de que se expandiera Europa y que había civilizaciones americanas. No es un mundo unificado, hay dispersión, hay tensiones, y sí hay civilizaciones fuertes, digamos, que uno hasta podría definir casi con formatos imperiales: aztecas, mayas, incas. Es decir, básicamente todos lo que constituyen las culturas cordilleranas, digamos, ¿no? Ubicadas, digamos, en el sector de la cordillera o del surgimiento de la cordillera hacia el sur. Es decir, zonas de montaña, ¿no? Y esas culturas, esas civilizaciones se van a encontrar en algún momento con un invasor. En el caso de Latinoamérica, el hispano. ¿Qué es el hispano? ¿Cuál es el hispano que llega a América? ¿Cuál es el mito de la hispanidad que llega a América? ¿Quiénes llegan realmente? Bueno, básicamente Puiggrós enseña que, digamos, el financiamiento de las expediciones hacia nuevas, digamos, posibilidades comerciales de España, entre ellas la que les permite encontrarse, no descubren nada, existía América, encontrarse con América, es básicamente lo que se llama la proto-burguesía catalana. Si España, digamos, no constituye una unidad, España se unifica casi en el momento que se encuentra con América. Se unifica con los reyes católicos, ¿no? Aragón y Castilla. Mientras que Aragón era, digamos, una protoburguesía catalana, y hoy se puede dar mucho en Cataluña ese espíritu diferente por ahí al español del sur. Los castellanos, Castilla, son nobles con una actividad ociosa, básicamente, la nobleza.
de carácter ocioso. Esa es la España que llega, ¿no? Pero fíjense que el interés